Cordial saludo, les habla Claudia Ramos de la Red Latinoamericana de Cuidadores para recibirlos hoy en esta charla que tenemos hoy con una cuidadora maravillosa que quiere eh, eh, compartir con nosotros cómo es cuidando a una persona con Alzheimer. Nosotros siempre tenemos personas maravillosas, cuidadores formales que nos traen toda una serie de indicaciones y vamos a tener a esta compañera que ha trabajado con la Fundación Alzheimer en Venezuela, ella es venezolana, en este momento está radicada en Colombia. Entonces, con ella vamos a trabajar este tema que creo que siempre va a tener siempre relevancia, va a estar siempre muy importante en cualquiera de los detalles y si tienen preguntas, por favor, entonces también las podemos tener más hacia adelante. Hemos tenido un problema aquí con la cámara, pero eso no significa que no podamos compartir. Entonces, para que podamos tener claro, por favor, una de las cosas que quiere la Red Latinoamericana de Cuidadores siempre con estas conversaciones es aliviar un poco el camino de esas incertidumbres que tenemos al cuidar, de eso que diariamente nos va pasando, vamos viviendo y vamos aprendiendo y lo vamos, digamos, viviendo, a veces con un poco más de nervios, otras veces con ciertas complejidades que definitivamente nos van a traer un poco de incertidumbre. Pero para eso, entonces, lo que queremos es, cada vez que tenemos un tema, sabemos que hay unas personas que conocen que tenemos más problemas, que estamos iniciando en el tema y otros que vamos en el camino, otros que vamos avanzando. Y esto es tan importante porque eso es el conocimiento. Para eso la Red Latinoamericana de Cuidadores tiene estos cursos de capacitación, tiene estos encuentros, tiene las líneas de apoyo para cuidadores, para que podamos compartir y apoyarnos para nuestra salud física, mental, espiritual, para que cada día tengamos ese ánimo de cuidar y para que sepamos cuál es ese propósito en el cuidado. Para eso también tenemos un canal, porque en la medida en que podamos encontrar más medios para divulgar este trabajo, esta labor, estas necesidades, vamos teniendo la oportunidad de crecer, de valorarnos y poder hacerle llegar a la sociedad, a la comunidad y a veces a la familia y a nosotros como familia el entendimiento de lo que significa el cuidado, especialmente cuando nos encontramos con estas enfermedades mentales que aparentemente no son como esas heridas que tenemos, sino es diferente, cambian esos comportamientos, cambian esas formas de ser de la persona y es muy difícil a veces reconocerlo. Esto, por supuesto, impacta a la familia, impacta al entorno y yo creo que lo que más podemos valorar como cuidadores es el impacto que tiene esa persona, lo que puede sentir ella, lo que a veces no puede transmitir, y esto es importante que nosotros reconozcamos. ¿Por qué? Porque a veces estamos muy ocupados por las cosas de lo que está alrededor y nos olvidamos de esa persona. Entonces, conociendo la enfermedad, conociendo las experiencias de los demás, de pronto logramos ese conocimiento. Entonces, Yadira, como les decía, es una persona que trabaja en el tema y que quiere compartir con nosotros como cuidadora, como persona que ha tenido esa capacitación, que ha tenido esta experiencia, hablar sobre el tema del Alzheimer, cuidando una persona con Alzheimer. Entonces, bienvenida Yadira. Te saludamos para que te presentes y luego sí empecemos con este tema
digamos, bonito, maravilloso para comprenderlo y para llevarlo a cabo en nuestra labor. Tu micrófono está apagado, puedes encenderlo para que podamos escuchar. Perfecto. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí, un honor estar acá en Colombia. De verdad, tengo ya tiempo y estoy feliz estando acá. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito del Alzheimer, un resumido rapidito porque es un tema tan largo que, bueno, no nos alcanzaría la noche para hablar de esa enfermedad. Es una enfermedad neurológica, degenerativa y progresiva. Se caracteriza por la destrucción de las células cerebrales llamadas neuronas, ¿verdad? Provocando cambios estructurales en el cerebro que controlan pensamiento, memoria y lenguaje. Eso es muy importante que lo sepan, por lo menos los cuidadores que están comenzando. El cuidador formal tiene sus capacidades, sus estudios, tiene como digamos una experiencia, ¿verdad? Pero el cuidador informal, que es prácticamente el que se busca todos los días, porque es un familiar, es una esposa, los hijos, si no comienza el proceso de ver quién va a cuidar al paciente, porque es difícil, muchas familias como tal quisieran tener un cuidador formal, pero su capacidad económica, sus recursos económicos, eso conlleva sueldo, comida, lleva horas extra, y entonces la ventaja que hay de un cuidador formal es la preparación que tiene, el conocimiento y la experiencia, ¿verdad? Pero el cuidador informal, que es un familiar, siempre es un familiar, bueno, es el que se desgasta, porque el cuidador formal como tal, pues está para eso, para eso tiene un sueldo, tienes unas cantidades. Pero, Dios mío, discúlpeme, pero este teléfono no sé qué le pasa, últimamente está así como rarito. Pero te estamos escuchando muy bien, tranquila, quédate ahí, te estamos escuchando muy bien. Fíjate que el tema que has empezado a abordar es muy importante, como a través de ese cuidador formal que tiene conocimientos, que nos puede aportar esos conocimientos, nos puede ayudar cuando entramos en esa fase de cuidado domiciliar, en el caso de que seamos contratados, o en el caso de ese familiar que tiene que acompañar o cuidar a esa persona. Entonces creo que ha sido una aclaración bien importante. Bien importante, por lo menos cuando cuando la familia diagnostican al familiar, ¿verdad? Con esa patología, está toda perdida, toda perdida. ¿Qué les recomiendo yo a la familia? Les recomiendo una reunión familiar. Es lo primero que tienen que hacer. Una reunión familiar para aclarar muchas dudas, debe de informarse muy bien sobre esta patología, porque el Alzheimer es horrorosamente, el que lo vive es una patología muy fea, muy fuerte para el cuidador, para la familia completa, Es, bueno, pues, es una sobrecarga que le llega, cansancio, problemas de sueño, irritabilidad, problemas de salud, aislamiento, una cantidad de cosas que tienen que irlo manejando, sobre todo las emociones del cuidador. Sí, es fuerte, hay que vivirlo, es fuerte, hay que vivirlo y hay que estar con esas personas que viven esos momentos, porque, concha, y yo lo que siempre he aconsejado es que se reúna la familia cuando ya tienen el diagnóstico
para que busquen, o sea, porque, ¿qué pasa con el cuidador Una informal? pregunta, Yadira. ¿Esa reunión familiar basta con una sola reunión o tiene que haber un acompañamiento y seguir? Porque a Unas veces varias. también se sigue el Sí, impacto, ¿no? sí, sí, varias reuniones. Tienen que, tampoco mucho, Claro. sí, una o dos, tres reuniones, pero eso es al momento del diagnóstico, porque ya después sí, sí se pueden reunir, pero al momento del diagnóstico para buscar información, para conseguir a alguien de la familia que se haga cargo de ese paciente, ¿verdad? Alguien que de verdad, eh, o sea, tenga la facilidad, tenga la disponibilidad, tenga el tiempo. No imponerlo, porque allí es donde empieza el problema, cuando hay imposición para un cuidador informal. ¿Me entiendes? Y la mayoría de las familias, como desconocen esta patología, entonces se encuentran con una angustia de ver quién va a cuidar, quién va a cuidar, quién va a cuidar. ¿Ven? Entonces ahí es donde empieza el problema con el cuidador, que no consigue alguien el apoyo familiar, alguien que lo sustituya, alguien que de verdad, para ella tener sus momentos también de esparcimiento, el cuidador, que es muy importante y por eso es el desgaste del cuidador informal. ¿Me entiendes? ¿Me están entendiendo, Claudia? Sí, señora, estamos muy atentos y creo que has dicho unas cosas muy importantes, o sea, entendiendo que hablamos de informal como nosotros, como las personas que, el familiar, que pues en este caso no ha sido ninguna persona médica, y estas otras personas que llegamos a cuidar en el domicilio, que de alguna manera hemos sido conectadas para acompañar y cuidar, y que hasta ese momento nos toca empezar a entender cuál es esa patología o por lo menos entender que nos enfrentamos a algo muy complicado. Entonces, y que eso nos va a llevar a ciertas situaciones que tú has mencionado que nos van a angustiar un poco y que por esa razón debemos prepararnos. Debemos nosotros, los cuidadores, prepararnos para atender y la familia entender qué es esta enfermedad, muy posible proyectar qué es lo que le puede pasar para bajar esos niveles de angustia. Y algo que acabas de decir que es muy importante, que es responder a la pregunta, ¿quién va a cuidar? Entonces, ¿quién va a ser esa persona que va a cuidar? Sí, es bueno, por lo menos cuando comienza la enfermedad como tal, cuando es la fase, porque el Alzheimer tiene varias fases, la leve, la moderada y la severa. Ya la severa más que todo están encamados, pero la leve todavía el paciente es autónomo, su deterioro es muy leve, presenta olvido frecuente. En esta fase el paciente, mira, se puede hacer muchas con el paciente, ¿verdad? Se le puede musicoterapia, una estimulación cognitiva, terapias con mascotas, terapias con granos, muchísimas terapias se puede hacer cuando tienen la fase leve. El paciente todavía tiene potencial todavía existente y entonces se puede explorar ese potencial cuando es una fase leve. Cuando ya pasa a una fase moderada, ya comienza el trabajo duro, la dependencia. Oye, eso es fuerte, eso es demasiado fuerte para las personas que lo viven. Es muy fuerte para el cuidador, para la familia. Si son esas familias unidas, oye, sufren todo. Cuando yo he visto unas familias disfuncionales que cada quien anda por su lado y el cuidador es el único que tiene que ver y tiene que estar con el paciente. Y allí es donde bueno, se pone el cuidador, es la sobrecarga que él tiene, es el cansancio, la irritabilidad, problemas de sueño, problemas de salud. Yo he visto muchos cuidadores que, mira, hay un caso allá en Venezuela que yo lo viví, ¿verdad? Con una cuidadora
bueno, entregada a su padre, entregadísima al papá, y ella muy, muy amorosa porque el Señor fue excelente padre, ¿verdad? Y la cuidadora murió y el Señor duró 5 años con la enfermedad. Ya el Señor al final, bueno, ya era una fase muy severa, ya estaba encamado, pero la cuidadora, su hija, murió. Claro, él no se enteró por su condición, pero su hija murió porque el estrés era tanto, y eso que eran varios hermanos, pero toda la responsabilidad cayó sobre ella y ninguno lo ayudó, la ayudó para nada. Y a mí, Vamos a, Yadira, tú acabas de mencionar un tema que es verdaderamente importante y realmente está estudiado y en pacientes, no solo de Alzheimer, sino compañeros y cuidadores de personas, por ejemplo, con cáncer o con unos deterioros cognitivos severos o con enfermedades degenerativas que son así como muy fuertes, como lo que acabas de decir. Las personas que acompañan pueden fallecer antes incluso que la persona. Eso es un tema sí, bien importante porque a veces no se toma en cuenta y se toman las cosas de pronto porque siempre estamos como enfocándonos a ciertas palabras, a ciertas enfermedades tan graves por sí. ejemplo, un estrés tan grave como eso puede llevarnos a esto. ¿Qué tema tan importante? Ya, no te interrumpo, sigue. Mira, cuando ya vamos a la fase moderada, ya que el paciente comienza el trabajo duro, la dependencia total en para bañarlo, vestirse, comer, empieza la agitación nocturna, trastornos del sueño del paciente, dificultad para dificultad para reconocer familiares. Oye, entonces empieza, mira, a la repetición de preguntas, pasan todo el día preguntando lo mismo. ¿Ya? Pasan todo el día preguntando lo mismo, historias, las comentan 100 veces al día. El cuidador llega un momento en que se siente, oye, aburrido, con una ansiedad increíble. Entonces, allí es donde eso ocasiona problemas psicológicos para el cuidador. Muy importante eso, muy importante. Por eso es que tienen que buscar ayuda, tienen que asistir a unos grupos de apoyo. Tú sabes lo bueno porque lo teníamos allá en la fundación en Venezuela, la formación de grupos de apoyo. Eso es muy importante para el cuidador. Asistir a esas charlas, eso los ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas con los mismos problemas que ellos y pueden intercambiar ideas, intercambian, o sea, problemas, intercambian angustias. Entonces, eso es muy importante para el cuidador, pedir ayuda y sobre todo cuidar sus emociones. Eso es primordial, las emociones del cuidador. Tienen que exigir días libres. Bueno, para eso te necesitan un apoyo de un familiar o buscarse a alguien. Si la familia, el cuidador le van a dar 2 días libres porque es la mamá, el papá, una hermana, deberían de buscarse a alguien que la sustituya en esos 2 días, 2 días que le den semanal, cada 15 días, no sé cuánto. Eso lo trabaja es la familia, ¿me entiendes? Tú puedes opinar, pero la familia es la que da la última palabra. ¿Me están entendiendo? Te estoy viendo. Yo sí te veo. Mira, de verdad que Además, tenemos en el chat muchos apoyos. Las personas están diciendo lo importante que es lo del entorno familiar. Están hablando sobre esas situaciones de repetición que son muy cansadas
y cómo es importante educar a la familia, cómo es importante también transmitirle esa información. Sí, yo digo que la familia en esos casos debería de estar muy unida, muy unida. Eso es lo primero que por lo menos aconsejamos allá en la fundación, es unirse, reunirse, buscar solución, no dejarle la responsabilidad a una sola persona. Todo es lo principal, y eso sí, informarse de la enfermedad como tal, toda la información posible para que no estén perdidos, no estén, porque es algo nuevo para la familia, para todo. Fíjate que muchas veces el paciente, cuando le dan el diagnóstico, él pide que le informen qué es lo que él tiene. Eso se ponen de acuerdo entre toda la familia y el médico es el que va a decidir también, va a opinar si dada la condición, porque como tiene la fase leve, está comenzando, bueno, comenzando no, porque ya esa enfermedad es como, es como una incubadora, ya tiene, la gente cuando manifiesta esa enfermedad ya tiene como 5, 6, 10 años que ya se va formando, tú no te haces un diagnóstico precoz que es importantísimo, por lo menos hacerse un diagnóstico precoz, ¿verdad? Para saber, porque el Alzheimer viene de tiempo atrás. No es que no es que yo, el Alzheimer se me aparece hoy, no, ya eso tiene mucho tiempo atrás. Entonces viene años tras años, entonces, con un diagnóstico precoz es importante, ¿verdad? Porque ya tú puedes ver en qué fase estás hasta que se manifieste. Mucho antes de manifestarse, tú puedes por lo menos tener tratamiento y sí puedes enlentizar algo la demencia, ¿sí? Porque lamentablemente es la demencia más común que hay, el Alzheimer. Es la demencia más común. Sí, señor. Bueno, quisiera decirles tantas cosas, pero oye, mucho, porque de verdad, yo llegué acá a la fundación y me encantó, de verdad, poder ayudar a tantos cuidadores. Uy, eso, yo digo que esa es mi pasión y la pasión de muchos de ustedes que están en eso también, en ayudando a los cuidadores informales, porque el cuidador formal es como una carrera para ellos. Eso es una carrera que ellos tomaron, es un trabajo, pero para el informal es el que más necesita. El cuidador informal es el desprotegido, como digo. Yo les digo los desprotegidos. Y, cuidado, y son el eslabón de unión entre el paciente y la vida. El cuidador es el eslabón entre la unión del paciente con la vida. Yo los veo así. ¿Ve? Entonces, cónchale, son tantas las cosas que se puede hacer con el cuidador, de verdad, que yo los admiro a ustedes. Yo los sigo muchísimo porque tienen una labor especial, de verdad, todo. El señor Fernández, muy, de verdad que es una persona muy dada, sí. Y tú, Yadira, que digas. gracias, Yadira, gracias por esas palabras. ¿Qué es lo que más se presenta en una fundación como la que ustedes trabajaban? ¿Cuáles eran esas situaciones más frecuentes, además de la que tú nos estabas contando? ¿Cuál sería una que tú destacarías como para trabajarla más en apoyo para el cuidador? Eso, mira, darle al cuidador todas las herramientas posibles, pero eso se hace eh, teniendo teniendo un espacio para que ellos eh, visiten, ¿verdad? Cada cierto tiempo y tú puedas compartir
tertulia, café, muchas terapias para ellos. ¿Qué te puedo decir? Eso se hacía muchísimo allá, donde yo estaba en el capítulo que yo tenía, que yo estaba como presidenta de ese capítulo. Teníamos un espacio inmenso, un salón, y los cuidadores iban allí cada 2 o 3 veces por semana, y ellos se sentían yo les digo, se sienten livianitos, porque después que salen de allí, salen con ganas. Teníamos psicólogos, psicoterapeutas, y entonces le brindaban a los cuidadores herramientas para ellos soportar esa carga, porque es una carga por mucho amor que tú le sientas, por mucha pasión que tú sientas con tu familiar, mucho cariño, bueno, de todo el amor del mundo que tú le puedas tener a tu familiar, es una carga para ti, porque es un cambio de vida. Dígame, cuando tú cambias tu vida total, es la transformación que tú tienes en todo, tu vida social, familiar, toda dígame, el que tiene hijos, ay, el que tiene esposo, por lo menos las hijas que tienen familia ya establecidas, ya formadas. Eso es, muchas parejas se han divorciado, muchas parejas se separan. Uy, ¿por O qué? sea que el Por entorno se afecta muchísimo, el entorno, afecta. claro, porque se abandona. Liliana, tenía la mano levantada, te escuchamos, por favor. Hola. Hola. Hola, Liliana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo lo que estaba escuchando, incluso lo puse ahí en el chat, que es una idea súper genial esa de que el cuidador tenga un lugar físico para poder como desestresarse, poder desahogarse, para poder, como es, no sé, como que descargarse, digamos, de alguna manera de todo lo que es el estrés, ¿no? Del ser el cuidador y estar con los pacientes y eso, ¿no? Acá en Uruguay no existe eso. No, sí. ¿Me Hola. escuchas? Sí, sí. Sí. Digo que acá en Uruguay eso no eso existe. No hay un lugar donde las personas se puedan ir y estar, desahogarse, tener un grupo, digamos. Acá es como que es más individual. Sí, se puede hacer. Teníamos tardes de tertulia, esas tardes de tertulia son fenomenales, fenomenales, excelentes para desestresarse, muy bueno, porque empieza el cuidador, yo tengo este problema, entonces, pero el mío es peor, el mío es y comparten y experiencias, y esas tardes son excelentes para el cuidador. Yo las Marinela, recomiendo. perdóname, Yadira. Marinela tiene levantada la mano. Va primero Marinela y luego Mirvis, por favor. Buenas noches a todos. Gracias por esta invitación y por permitirme estar acá con ustedes. Muy interesante la intervención de Zenaida. Habla de la experiencia. Al escucharla hablar, realmente es así tal cual como ella lo define. Y pues yo también les quiero hablar un poquito de mi experiencia. Yo estoy a cargo de una institución de adultos mayores hace 20 años. Y lo que uno ve en los cuidadores precisamente es eso, que el cuidador se desgasta mucho, sea el cuidador informal o el formal, porque asume una carga emocional asociada a su paciente o a los pacientes que está cuidando. Y es muy importante, a ustedes los felicito, a la red latinoamericana, de que tener un espacio en el cual precisamente los cuidadores se sientan apoyados y que vean que es un tema en común que se presenta
y saber cómo minimizar esas cargas laborales, emocionales, porque realmente eso desgasta mucho y eso se ve reflejado. Entonces, pues mi intervención es más que todo para decirles muchas gracias por estos espacios. Yo también los comparto con las personas que trabajan conmigo para que ellos miren que las situaciones se pueden manejar, y también es importante vincular a los familiares, porque a veces esa carga del cuidador se crece mucho porque nosotros como cuidadores digamos que asumimos más responsabilidades que las de que realmente nos corresponden, y el rol del familiar pues nunca puede ser reemplazado. La familia siempre debe estar presente, ¿no? Más que ausente. Entonces, gracias por escucharme y gracias por estar ahí. Gracias a ti por tu testimonio. Tenemos también a Guille, que se me hicieron mis otras manos levantadas, pero por ahora Guille sigue con la mano levantada. Muy buenas noches, un placer nuevamente compartir con ustedes. Sí, mi nombre es Guillermo Gutiérrez. Actualmente estoy lidiando con una persona de Alzheimer. Él mismo he visto cómo ha venido avanzando, progresando sus etapas. Sin embargo, repito y recalco esto porque ya en ocasiones anteriores creo que ya lo he compartido también. Sin embargo, ahora es cuando estamos tocando el tema esencial del Alzheimer. Sin duda, es necesario que la persona tratante, se hace un cuidador directo o indirecto, formal o informal, tenga conocimiento pleno de la patología que va a tratar. Esto porque esencialmente cuando yo llegué a tratar a este paciente, la verdad estaba muy desgastado física y mentalmente. En la actualidad, él realiza labores que la misma familia se ha quedado sorprendido. Entonces yo creo que sí es necesario que por lo menos tener un poco de conocimiento para ir mitigando las etapas de este tipo de patología. Porque si se trata como debe de ser, yo creo que la patología va a ir al ritmo que tiene que ser y no de una forma acelerada. Siento que este fue el caso que yo he estado presentando, ¿verdad? Con este tipo de paciente, porque, repito, hacía actividades que generalmente ya no hacía. En la actualidad me estoy encontrando en la etapa en la cual la cognitividad va descendiendo de forma acelerada. Hace 2 semanas atrás, uno podía nombrarlo, podía llamarlo, podía realizar gestos y él podía comprender. En la actualidad es difícil que me llegue a comprender. Calculo que de 10, pasándolo a un porcentaje, ¿verdad? Máximo 10, de 10, 3 me puede comprender. Esto, si ven, el margen es bastante extenso en la comprensión. Entonces, recalco a lo mismo. Sí sé y comprendo muy bien también que es una forma muy estresante. Agradezco este tipo de redes en la cual a uno le ayuda para poderse liberar. Pero yo creo también que es necesario no crear un autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? Saber muy bien que toda la carga constituye al cuidador. ¿Ve? Porque esencialmente, y yo lo puse en el chat, hay familias que han tratado esta patología dentro de su propia familia y muchas veces la forma de tratar ha sido errónea. Repito, tal es el caso que en el que me encuentro, y lidiar con familiares que ya anteriormente han tenido o presentado este tipo de patología dentro de su familia y creer ellos que la forma de cuidado que han tenido con sus familiares ha sido la correcta.
cuesta porque es un peso psicológico y mental desgastante. Entonces, no, lejos de todo, o sea, lo que quería sintetizar era exactamente eso. Y muchísimas gracias por brindarnos este espacio, a doña Claudia y a todos los exponentes, ¿verdad? Compartir un poquito de sus propios testimonios. Pero sí siento que es necesario, primeramente, como dije, crear un bloqueo del autosabotaje. Y cuando me refiero a autosabotaje, decir, es que yo hago esto, es que yo me siento cansado, es que yo estoy lidiando, o sea, porque sabemos muy bien que vamos a tratar diferentes tipos de patología. En este caso estamos hablando del Alzheimer, pero tratar con una patología que sabemos muy bien que es degenerativa y que te estás exponiendo a una persona que cognitivamente no te va a poder comprender, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho amor al prójimo y sobre todo, repito, ¿verdad? Crear ese bloqueo del autosabotaje. Esta sería mi participación. Muchas gracias nuevamente. Feliz noche. Muchísimas gracias. De eso se trata, de testimonios reales, para que a veces lo que yo les digo, pasar de la teoría a la práctica. La práctica tiene muchas más variables que esa teoría. Gracias, Guillermo. Mirvis y luego Mariluz, por favor. Sí, buenas noches. Quería preguntarle a la doctora cómo manejar esos ciclos repetitivos con el paciente, porque es desgastante que una persona le pregunte, que el paciente le pregunte a uno 10 veces la misma cosa y uno no saber cómo ya a la 9ª o 10ª responder. O sea, porque llega un momento en que uno se frustra como cuidador en el sentido de repetirle esa situación cada vez. Lo otro que quería aportar es que todo lo que ella ha dicho lo vivo diariamente con mi paciente que cuido. Y quería preguntarle también cómo nosotros, los cuidadores informales, distinguimos cuando el paciente pasa de un ciclo de Alzheimer leve a moderado. ¿Cómo comenzamos nosotros a distinguir esos ciclos? Porque en mi caso particular, ya el paciente en las noches no está durmiendo. Hace periodos muy cortos de sueño, luego se levanta a las 12, se puede levantar a las 1, a las 3 de la mañana. Entonces quería preguntarle si allí nosotros podemos distinguir que comienza ella a entrar en ese ciclo moderado de Alzheimer. Gracias. Zenaida. Aló. Bueno, Marinela Rodríguez Borges está comentando que ella aconseja reorientar el tema y cambiar el tema. Sí, sobre esto hay una claridad que podemos hacer. Yo sé que es muy desgastante, pero una de las técnicas es tratar de anticipar un poquito la repetición, reorientar el tema. Pero pues no sé qué pasó con Yadira, que no está por ahí. Bueno, Mariluz. Gracias, buenas noches para todos. El Señor les bendiga. Quiero aportar un poquito de en cuanto a la pregunta que está haciendo la otra compañera. Ella pregunta, ¿qué hacer en casos de que la situación se vuelve repetitiva durante el día, preguntando lo mismo? En mi caso, bueno, yo también soy novata con esta patología. Yo tengo pacientes en mi propia casa. Yo tengo abuelitos aquí en mi propia casa y llevo 2, 3 meses con una abuelita de 94 años. Y al comienzo pues me fue un poquito difícil, pero gracias a Dios ya he aprendido a conocerla y estoy aprendiendo a manejar esa
esa patología, pero no sabía que la demencia senil era el mismo Alzheimer, pensé que era diferente, pero escuchándolos a todos veo que es lo mismo. Entonces, lo que dice la compañera, a mí me sucede al contrario. Ella dice que puede ver cómo el paciente ha venido cambiando su patrón de sueño, que ya no duerme durante la noche, sino tiene pues diferentes episodios, digámoslo así. En mi caso es diferente. Cuando llegó a mi casa, no dejaba dormir, era bastante incómodo, todo el tiempo se levantaba y pues era muy difícil, pero ya no sé, con el tiempo ella ha venido mejorando, ya ella desde que se acuesta hasta el otro día se levanta, ya no tengo problema en la noche con ella. Y en el día para cambiar esa rutina de que esté preguntando siempre lo mismo, lo que hago es que le cambio de actividad. Siempre trato de mantenerla haciendo una manualidad, una tarea, de acuerdo a lo que ella puede hacer. Entonces trato de mantenerla distraída en una actividad, una manualidad distinta, y eso le ayuda a ella y me ayuda a mí. Esa es una forma. Y la otra es retirarme por un momento, retirarme unos 5 o 10 minutos, meditar en otra cosa, saber que eso es normal, pero que, es normal en ese paciente y yo no debo estresarme porque ya en algún momento le va a suceder. Entonces no puedo hacer que todo el tiempo me esté preguntando lo mismo y estresarme como si fuera una persona normal, ya, y ser conscientes de que es como una maquinita que está repitiendo y repitiendo, sino pues tratar de tenerles, y como dijo el compañero anteriormente, mucho amor, paciencia, y los mismos pacientes le van enseñando a uno en qué momento actuar, cómo actuar, y saber sobrellevar la situación, porque pues es bastante fuerte. No entendía también por qué mi nivel de estrés había aumentado, porque no soy la misma desde hace un tiempo para acá, pero veo que también es por esa situación. Entonces, mi recomendación es cambiar la rutina, no dejarla siempre en la misma posición, caminar con el paciente si camina, mantenerla haciendo alguna manualidad, haciéndole otras preguntas diferentes a lo que ella hace, tratar de que ella recuerde de su pasado cosas bonitas, y eso le ayuda a uno mucho para las dos, igual hay buena relación entre las dos. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Mariluz. Ok, Claudia, estaba dándole a la cámara a ver si, porque quiero que me vean. Mira, como la señora que hizo la pregunta, cómo se pasa cómo ella está enterada, cómo se enteraría ella de la fase leve a moderada. Claudia. Esa es la pregunta. Ajá, y tengo también, sí. Bueno, ella preguntó, y también tengo, perdóname, Yadira, tengo a Arlinda también con la mano levantada, no sé si vemos qué pregunta y luego, bueno, Erlinda. Sí. Buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan? Bueno, gracias. Es que estoy escondidita porque ya tengo la paciente acostada y ella con cualquier ruidito se levanta. Me encanta cuando nos cuentan esas anécdotas. Me encanta porque esa es la realidad del cuidador. Eso me parece fundamental. Bueno, yo tengo mi paciente con Alzheimer. Tiene 6 años. La señora Hortensia ya está en esa etapa de que no comprende absolutamente nada. Y las crisis son cada día más en el día, en la noche. El baño es una tormenta, así se lo haga de 1000 maneras para que ella no sienta frío, para que lo logre entender, ¿sí? La comida ya no le sabe, tiene momentos en que pronto dice está bueno, pero al momentico esto es horrible y lo bota.
sí, hay veces la consiento y tiene una mirada bastante como penetrante. Y dice, ¿qué haces? Como hay veces que se deja consentir, ¿no? Y tiene alucinaciones. Ya lee libros imaginarios y le estoy dando el libro, pero no. Trato de sacarla de esas crisis. Vamos a caminar, pero el frío, calor, es muy lejos, estoy cansada, se tira. Es constante como esa demanda que yo con ella, bueno, no solamente yo, mi otra compañera también tenemos, ¿sí? En la noche se levanta y uno a veces quiere cambiarle pues su pañal porque es necesario y ella no lo entiende, entonces empieza a ser agresiva. Es bastante lo que uno vive con una persona ya en esta etapa y uno llega a su casa y en la casa, digamos, en la casa hay veces no lo entienden porque no lo han vivido. Yo en estos días le decía a mi esposo, yo creo que yo voy a ir buscando algo con despacio. Y él me decía, ¿cómo se te ocurre dejarla? Yo le decía, es que tú no me entiendes. Yo he pasado por psicólogos, he contratado personas para terapias, para masajes, porque a veces el estrés que manejo siento que me enferma. Me dio un ataque de ansiedad, creo que todo un año, y de 60 kilos pasé a 75, ¿sí? Porque me daba ansiedad, porque eran 2 personas, pero ya una de ellas murió. Y no sabía, Dios mío, si tratar la una o tratar las dos, porque las dos, cuando eso la señora Hortensia entendía un poquito más, pero pensaba que todo lo que le hacíamos a la otra persona era malo. Entonces, la experiencia de cuidar personas con Alzheimer o con demencia es bastante desgastante. Y lo que dice la doctora, uno no tiene el espacio para compartir. Sobre todo, yo por lo menos no lo tengo aquí y no he escuchado que ninguna de mis otras compañeras que cuidan personas mayores lo tengan. Gracias, eso era solo lo que quería compartir. Pero es fundamental. Ahora tengo a Vilma, pero vamos en cadena. Eso está perfecto. Mira, a eso nos referimos con los grupos de apoyo. En la red latinoamericana se encuentran esos grupos de apoyo donde nos podemos compartir esas experiencias, donde ustedes las pueden contar. Hay una cosa que es necesaria y que también comprendemos nosotros, y es que ustedes no tienen mucho tiempo. No hay mucho tiempo. No tienen un tiempo destinado, entonces por esa razón dedicamos estos tiempos para compartir y todo, y con muchísimo gusto hay muchas acciones que podemos hacer. Tenemos, Zenaida, no sé, hoy tenemos a Vilma también que tiene la mano levantada y que quiere compartir algo. Bueno. Yo acompaño también a una con este diagnóstico. Te escuchamos muy bajito. Yo también acompaño a una persona que tiene este diagnóstico. ¿Me escuchan mejor? Aló. ¿Sí? ¿Me escuchan? Aló, aló. ¿Me están escuchando? Ahora sí. Bueno, la persona que yo acompaño también tiene este diagnóstico y pues la verdad es que uno tiene que aprender a conocerlos. El amor es importantísimo, eso que nace del corazón. Y lo otro es que pues uno tiene que estar haciendo ese cambio de rutinas como lo decían, ¿no? Importante porque eso los mantiene bastante ocupados mentalmente y hace que hayan interconexiones neuronales que ayudan a que el proceso sea más lento. Entonces es muy importante que uno pues aprenda sobre esta patología y que puedas establecerle rutinas. Porque hay momentos en que sí se altera, pero si uno tiene las técnicas, eso ayuda muchísimo. Y cuando uno se siente muy, muy saturado, las técnicas respiratorias, esas pausas respiratorias ayudan muchísimo.
porque uno sí realmente siente un agotamiento mental, ¿no? No es que no quiera uno estar con la persona, sino porque es normal ese agotamiento emocional. Muchísimas gracias, Vilma. Qué bonitos consejos, realidades. Muy bien. No tenemos tiempo, respiramos. Ya vamos. Y hay algo que es muy importante que antes de que Yadira ya se nos conecte, es cuán importante es saber nosotros lo que necesitamos. No olvidarnos de nosotros. Eso es lo que nos han dicho todo el tiempo. No nos debemos olvidar de nosotros. Dime, Yadira. Bueno, la señora, el nombre no lo escuché. La que me hizo la pregunta de la fase leve a la fase moderada. ¿Cómo se entera ella cuando pasa de una fase a otra? Es muy importante estar pendiente de el día a día del paciente, porque eso se da cuenta el cuidador cuando se le olvidan más las cosas, el deterioro cognitivo es más fuerte, ¿verdad? ¿Cómo le explico a ella que ya por lo menos para hacer su trabajo como tal, como lo hacía en la fase leve, ya no lo puede hacer, ¿me entiende? Que es vestirse, es comer. Ya en la fase moderada ya no puede hacer todas esas cosas porque comienza el trabajo duro, comienza la dependencia total, comienza para bañarse, para vestirse, para comer, se agitan, trastornos del sueño, como me dijo ella que tenía trastornos del sueño, empiezan a deambular, dificultad para reconocer a familiares. Tú sabes, una terapia muy buena para ese tipo de pacientes, la música, musicoterapia, es ella averiguar qué tipo de música le gustaba a él o a ella cuando estaban más jóvenes, por lo menos la música de su época, pues, y ponerle ese tipo de música. Bueno, tú puedes decir, ya todo está calmado, todo el proceso de agitación se calma. Tú sabes otra terapia que es muy buena, la terapia de las muñecas. ¿Tú has escuchado, Claudia, las terapias de las muñecas? ¿Sí? Ponerles unas muñecas, comprarle una muñeca y dársela a la paciente, y si es varón, un carrito, un muñequito, bueno, los juguetes de varones y los juguetes del y acordarse que esos objetos deben ser que no vayan a lastimarlo a ella ni a otros. Claro. Sí, por lo menos hay muñecas que venden, que son unos bebés y son muy suaves sobre todo para las señoras, pues. Y son unos calmantes, bueno, excelente, pero la fase moderada es la fase más fuerte, que para mí es la fase más fuerte que hay, porque la fase ya severa están encamados, ya casi no comen, ya no hablan, ya no repiten, ya no cuentan las historias 50 veces al día. ¿Me entiendes? Cuando ella está muy repetitiva, la paciente, tómala de la mano, mírala a los ojos, trata de que te mire a los ojos, ¿verdad? Eso es muy importante. Y dile palabras tiernas, las palabras que a ti más bueno, las mejores palabras que tú tengas allí, palabras con cariño, palabras de amor, ¿entiendes? Y tú vas a ver cómo se calman, pero eso es impresionante. Esa terapia es muy buena. Esa la aplicaban muchísimo a las personas la psicóloga, pues, que teníamos en la fundación, y ella mandaba aplicar esas terapias de tomarle la mano al paciente y mirarlo a los ojos y cantarle, decirle te amo, te quiero, es importante para mí, esas cosas, y parece mentira, no, tú crees que no te entiende, pero sí te entiende, sí te comprende.
sí saben lo que sí saben el significado del cariño que tú le estás brindando. Y sí lo puedes calmar con eso. Claro que sí. Bueno, entonces, Tengo a Fanny mostrando su muñeco. ¿Quieres decir algo, Fanny? Ay, sí, buenas noches para todos. El tema de hoy es demasiado importante. Yo creo que nos daría mucho tiempo porque es un tema largo, pero digamos en todo lo que se ha dicho, lo que han aportado las compañeras, lo que nos ha dicho la doctora Zenaida hoy, muy importante. Y precisamente refiriéndose a la musicoterapia, en las charlas anteriores también habíamos tratado ese tema, y la música es un relajante muy, mejor dicho, muy efectivo. Y lo que Zenaidita acaba de decir, los abrazos, el decirle que uno los quiere mucho, el darle manifestaciones de amor y cariño, ellos lo sienten porque a ellos los sentimientos no se le mueren porque eso prácticamente se está demostrado con ellos. Yo ya llevo con la señora 5 años, ella diagnosticada con Alzheimer y está en la etapa avanzada. Ella ya es totalmente dependiente. Yo la tengo que bañar, la tengo que vestir, la tengo que ayudar a comer, todo le tengo que hacer. Y le tengo como terapia esta muñeca, mire, se las presento a todas, esta muñeca de trapo. De trapo, de trapo, claro. Y es con esta muñeca, ella le quita el gorrito, le desbarató las trenzas, le levanta el vestido, la envuelve en una ruana que tiene ahí. Y esa muñeca es la compañera de ella, digamos, el aliciente de ella mientras yo en un momentico hago que era otra cosa. Y también le quería compartir a todos que el lugar, digamos, donde uno se encuentra con el paciente o con el adulto mayor que está diagnosticado con Alzheimer también debe adecuarse porque, digamos, se deben tener espacios donde no hayan escaleras, preferiblemente que no haya espejos, que no haya cristalería, que no hayan porcelanas. En mi caso, por ejemplo, a la señora me tocó recoger todo lo que fueron fotografías de los familiares, del papá y de la mamá particularmente, que ya no los tiene, pero ella se traumaba con ver las fotos del papá y de la mamá. Para ella era traumático y era como un choque emocional porque ella inmediatamente reaccionaba de una forma fuerte. Entonces, ¿qué toca hacer? Quitar todo lo que les impacte a ellos negativamente y de paso también le impacte a uno. Entonces, preferiblemente, así el lugar no esté muy decorado como uno quiera, porque por ejemplo acá particularmente la mesa del comedor, no le coloco mantel, no le puedo colocar individuales, no le coloco servilletas, nada sobre la mesa, para que ella no se indisponga. Entonces, ¿qué pasa? Lo mejor es, digamos, adecuar también el lugar, tener agarraderas también donde ellos se puedan acomodar bien. Si ellos todavía captan, poner señalización también. Me parece también demasiado importante. Eso les quería compartir. Y también le quería hacer una pregunta a Zenaidita. A ver, la señora que yo cuido ya está medicada. Ella, digamos, en algún momento le pueden suspender la medicación o hasta siempre se la deben de mantener. Ella toma quetiapina, memantina, sertralina y levetiracetam para la epilepsia, porque ella se le desarrolló la epilepsia también. Muchas gracias, muy amable y buenas noches. Buenas noches. Que compren muñecas de trapo y coloquen música. Muy buena. Está muy linda. Yo no soy profesional de la salud, o sea que, pero sí, eso, desde por vida, hasta que ella esté, por lo menos la memantina es muy importante. La memantina es lo último que sacaron para el Alzheimer. Sí, son muchos medicamentos, pero la memantina es muy buena. Dicen que es excelente. Son químicos para mantenimiento, para mantener el cerebro, para mantener las condiciones, porque ya no hay una voluntad, no existe un mecanismo, un sistema que esté funcionando. Entonces, antes de que pase Gloria, Fanny, ¿cómo te ha ido con los espejos? Bien, porque yo quité, digamos, me tocó eliminar los espejos. En el cuarto de ella había un espejo
de un closet que ella tenía y lo tapé todo. En el baño también tapé el espejo y preferiblemente donde ella no se refleje, porque si ve al otro lado, ella se impacta. Si ve una tía o ve a alguien allá, entonces ya el sistema de emocional de ella como que choca. Entonces no tengo espejos por ningún lado. Ni cristalería, nada mejor dicho que cause como impacto, que ella le vaya como a chocar o alguna cosa. Nada de nada. Y los espejos, eliminarlos total. Tengo mi espejo en mi habitación y en mi baño, pero ahí permanezco cerrado porque como ella, pues entra a una parte y a otra, pero entonces yo cierro esas dos partes para que ella no vea los espejos, preferiblemente para que no se indisponga, porque eso les causa un shock emocional, pero fuerte. Y eso tiene mucho que ver Terrible. con los sentidos. O sea, yo sé que muchas veces el consejo de la caricia, de la mano, pues tiene que ser muy, muy cauteloso, muy cauteloso, muy suave, sobre todo en personas muy mayores, porque la sensibilidad, como yo siempre les recuerdo, la sensibilidad es extrema, no solamente porque no es una agresión, sino porque de verdad sienten ataques, sienten mucha fuerza. Uno puede ir muy suave, pero la piel está muy suave. En las personas mayores, aprovecho para contestar una pregunta que no sé si Yadira vio, que era si le decimos paciente, si le decimos adulto mayor. Nosotros como cuidadores hablamos de nuestra persona cuidada. En las instituciones, ni siquiera en una situación de asistencia para personas mayores, pues también se le dice a persona cuidada. Tratamos de abolir todos esos términos como abuelito, abuelita, sino persona cuidada, que se llama Claudia. Entonces, en el caso de que podamos decir los nombres. De resto, esa comunicación interna afable lo vamos desarrollando a medida que conocemos, como nos decía Vilma, como nos lo ha dicho Erlinda. Conocer a la persona le da, conocer sus hábitos, ir conociendo su forma de ser, su personalidad que está todavía por ahí de alguna manera. Es importante. Los aquietantes, todo lo que quiere decir aquietantes es para un poquito bajar los niveles de ansiedad y de movimiento. Bueno, listo. Gloria. Gloria. ¿Estás por ahí, Gloria? Tienes la mano levantada. Si no, Yadira, por favor. Dime. Mira, sí, eso que dice de los espejos, terrible, porque verse reflejado un paciente en un espejo es traumático tanto para el cuidador como para él, ¿no? Eso es lo primero que recomiendan los psicólogos allá. Les recomendaban quitar los espejos, porque hay casas donde hay infinidad de espejos, entonces tenían esos problemas porque habían familiares que no querían quitar los espejos. ¿Por qué iban a quitar los espejos? Y entonces había una señora que, bueno, se cortó, le pegó al espejo y se dio por la cabeza porque la hija no quería quitar el espejo. Y eso es fatal. Y así como muchas cosas. Mira, el Alzheimer tiene tantos, como dicen, vericuetos, como decimos los venezolanos, que es tan extenso, y es tantas cosas que, bueno, hay que estudiarlo mucho, hay que estudiarlo, por lo menos las personas que están comenzando con un paciente, que están recién diagnosticados, tienen que informarse todo lo posible, informarse, conocer, indagar, que es muy importante para la familia. Eso estamos hablando de la familia que está unida como tal, ¿no? Como yo te dije al principio, como les dije, hay familias disfuncionales, bueno, que cada quien por su lado y allá la persona que lo va a cuidar.
que se encargue de ella con toda la responsabilidad, de verdad. Bueno. No sé, Vilma o Gloria que tienen la... Gloria, te escucho, quita el micrófono. El micrófono lo tienes apagado. Ya, ¿ahora sí? Hola. Muy buenas noches. Lo que dice la doctora Claudia es muy cierto. Sobre todo ir aprendiendo a conocerlos, qué les gusta y qué no les gusta. Tengo mi paciente, tiene 86 años, ya está en silla de ruedas, ya todo toca ser ley dependiente. Y al principio que llegué, voy a cumplir 3 meses con ellos. Al principio que llegué a trabajar con ella, vi muchas dificultades en ella porque al principio era agresiva, a no dejarse cambiar, a no comer. Entonces, era que pues tengo entendido que la otra señora era brusca con ella. Y como dice que toca con mucho amor, primero que todo Dios y con muchísimo amor, mucha dedicación, ir aprendiendo a conocer a esa persona para poderla manejar. Yo hoy ya en este fase que voy con ella, yo ya no tengo problema con ella. Ya se me deja vestir, yo le hablo con mucho cariño, ya sé qué comida le gusta, qué comida no le gusta, entonces pues tampoco se le obliga. De pronto muchas veces, a veces amanece, la baño y de pronto ya voy a darle desayuno y no quiere, entonces bueno, no la dejo, la visto y al ratico voy, le digo, Brígida, ¿vas a desayunar? Te tengo un buen desayuno. Entonces ella me dice, sí, pero ni siquiera, o sea, cuando la recibí ni siquiera hablaba, balbuceaba nada, pero ya están contenta la familia porque he avanzado mucho con ella, pero así, con mucho amor, con mucha paciencia. Así. Sí, señora, ese es mi aporte, que lo más fatal es ir aprendiendo a conocer qué les gusta a ella, qué ruido le hace, no le gusta. Hay muchas cosas, porque yo también tengo mi mamita con Alzheimer y gracias a Dios todavía es funcionar. Pero así, por ese mismo motivo de que le damos tanto amor y tanta cosa a ella que ella todavía es funcional, gracias a Dios. Ese sería mi aporte, muchas gracias. Gracias, Gloria. ¿Ustedes se acuerdan cuando se habla de mucha empatía? Cuando decimos hablar de empatía, eso es empatía. Cuando soy capaz de conectarme con otro y muchas veces no lo logramos. No sé, alguien tocó el tema de frustración, también es valioso tocarlo, o sea, nos frustramos cuando no nos podemos empatar, no podemos comunicar, no podemos conocer, por eso hay muchas técnicas, pero también es doloroso saber que de pronto no lo logramos porque aquella personalidad o esta persona que está sufriendo Alzheimer tiene una serie de características que nos alejan. No sé si Vilma quería aportar algo más. María Teresa, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señor. Una de las técnicas que yo he utilizado es tratarlos como personas que están sanas. Yo estoy en este momento con ella. Entonces, yo cuidé a mamá y yo nunca la traté como un paciente con ese diagnóstico. Yo le hablaba, le preguntaba, hoy cómo quiere el huevito, lo quiere frito, cocinado. Siempre hay que permitirles que elijan, siempre. Así finalmente uno termine de pronto tomando la decisión, pero ese es un aspecto importante. El otro es, por ejemplo, yo le hablo y llego y le cuento mis cosas, lo que hice en el día o lo que me pasó. Si me responde acertadamente, me doy por bendecida. Si no, bueno, entrego eso en manos del Señor.
Y lo otro que aplico es también, en días pasados hubo una charla también sobre medicación farmacológica y no farmacológica. Entonces, esto es importantísimo, el tener esas técnicas para cambiarlas cuando están de pronto como poniéndose en alteradas o molestas, disgustadas. Entonces, uno tenía la forma de cómo sacarlas de ahí. Eso es importantísimo también. Ese es mi aporte. Ahora vamos a ver cuándo es que nosotros cuidamos a la persona y no la enfermedad. Eso es lo que quiere decir cuando cuidamos la persona, no cuidamos la enfermedad, ¿correcto? Eso que acaba de decir Vilma es lo que quiere decir cuando hablamos en la teoría, cuidamos a la persona, no cuidamos la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a consentir unos síntomas o eso si no estamos llevando al serio a la persona que está hablando. Había una comunicación acá que se me acaba de perder. Claro, tenerlos en cuenta, eso lo hemos hablado muchísimo, siempre lo tenemos en cuenta de cómo es importante que tengamos esa intención y esa claridad. Muy bien. No sé, Yadira, si quieres, es un tema, como dice, apasionante. Es un tema, no sé si hayan preguntas o quisieras comentar algo más que se nos haya quedado. Hablamos de la familia, hablamos del entorno, hablamos de capacitarnos, hablamos de que es un sistema, que es una enfermedad muy fuerte y que como cuidadores necesitamos apoyo. Bueno, una cosa que dijo la señora, la integridad, ¿cómo se llama? ¿Cómo les explico? Eso es muy importante. Te escuchamos. ¿Se nos fue Yadira? ¿O soy yo la congelada aquí? Estamos hoy como todos a la expectativa. Ay, porque hay tantas cosas que decir. Mire, yo estoy fascinada viendo cómo todas esas cosas que estudiamos, que las hemos visto en nuestros cursos, que las hemos visto en nuestros talleres, se trasladan a la cotidianidad, se vuelven sus palabras, se vuelven sus acciones, se vuelven su narrativa. Nos hace sentir que no estamos por allá también medio padeciendo alguna otra cosa, sino estamos en lo correcto. Estamos buscando ese apoyo, estamos buscando esa conversación, eso que nos hace unirnos, que nos hace ser cuidadores, un solo cuidado, porque yo siento que todos estamos haciendo lo mismo desde puntos de vista distintos y sentimos en el corazón, sentimos la responsabilidad, sentimos las ganas de hacer las cosas bien y sentimos la gana de compartirlos. Yo estoy muy de acuerdo con esos espacios, con esa oportunidad de juntarnos. Esto es un espacio, esto es una oportunidad. Esto es lo que conseguimos cada miércoles o cada martes en la medida en que lo hemos podido hacer para poder conversar y poder poner en nuestras palabras y oyendo en esas voces, hoy en esa voz venezolana, con esa experiencia, desde cuando vimos esa ecuatoriana, cuando vimos esos paisas, cuando vimos esos colombianos, paraguayos, argentinos, de Puerto Rico, de Salvador, de Guatemala, diciéndonos eso mismo que es tan pesado, pero que también al fin y al cabo también es tan amoroso para poderlo llevar a cabo. Entonces yo no sé si alguien más quisiera dar un aporte, sino pues como para irnos con esta satisfacción tan grande de compartir que cómo se vive cuidando a una persona con Alzheimer. Cómo se vive, cómo se progresa, cómo se siente satisfacción, cómo se siente frustración, cómo se siente angustia y cómo también para que no estemos en esa montaña rusa de emociones podemos contener
podemos tener la posibilidad de mejorar. Alguien dice que mi manito no se activa. ¿Quién es la que dice que mi manito no se activa? Maribel, si no me Sí, Maribel, yo. entonces, si no se activa tu manito, se activa tu voz, te escuchamos. Exacto. Sí, pero ¿me están escuchando allí? Sí. Ok, bueno, buenas noches. Mira, yo quería hacer un aporte. También quería decirles a todos los compañeros que hay momentos en que uno se siente también como frustrado, porque yo llevo 3 años y medio ya con una abuelita, pues, ella es diabética, hipertensa y tiene Alzheimer, ya está en estadio 7. Entonces, cuando yo la cogí a ella, pues ella era activa, caminaba, hablaba, para meterla al baño teníamos que meterla entre 3 porque no se dejaba, pateaba y todo, pero resulta que ha sido muy progresiva, pues ya la enfermedad en ella ha avanzado bastante, ya empezó también con Parkinson y ahora pues ya no habla absolutamente nada. Sigue sí comiendo igual, pero no habla ya absolutamente nada, no podemos ya entablar conversación con ella. Entonces, eso también es, o sea, a mí a veces me estresa y también es frustrante porque ya no sé qué más hacerle, yo le hablo, ya las manitos no le responden, entonces con ella ya prácticamente que está semi-postrada, entonces uno se siente también frustrado porque al principio yo le ponía manualidades, hablábamos, le leía, escuchábamos música y ella cantaba y ya ahora llega un momento en que no, ya ni camina, pues están completamente ya postrada, bueno, el asiento en la silla de ruedas. Pero entonces eso también crea en uno una estrés porque uno ya no sabe qué hacer, no sabe cómo dirigirse a ella, uno le habla, pero no sabe si está entendiendo porque no hace ningún gesto. Entonces yo quería pues decirles es que también debemos estar preparadas para eso, ¿no? Porque para mí ha sido muy duro, como les recuerdo, les cuento nuevamente, yo tengo 3 años y medio ya con ella, y para mí ha sido muy duro esta última etapa en que, porque pues obviamente ya no sé qué, ya no tengo nada más que como que inventarme para entretenerla, para hacer algo, porque ella ya no responde a nada, solamente uno sabe pues que ella mira y de pronto medio se sonríe, si uno le habla o hace alguna mueca o algo, de pronto por allá le saca una sonrisita, pero el resto no, todo el tiempo es seria y a veces sí muy dormida, pero a veces sí está muy despierta, pero con los ojos abiertos, pero no reacciona a nada. Entonces, eso es bastante también doloroso para uno como cuidador cuando está acostumbrado a que ella era muy activa. Entonces, quería era como compartir eso, ¿no? Que debemos también estar preparados que esa parte va a llegar más adelante y entonces a mí me tomó por sorpresa, por ejemplo, y todavía no me he como recuperado de eso. Entonces, era como ese aporte pues que quería yo compartir con ustedes. Gracias. Un aporte súper importante, súper valioso, es una realidad que tenemos que vivir como cuidadores, es una parte de eso que llega, una certidumbre que uno quisiera que se alejara, pero que llega y es parte del duelo en el cuidado, que es un tema que tenemos pendiente. ¿Cómo atravesamos esos duelos, esas pequeñas pérdidas? Primero, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, de una etapa a la otra, porque eso es una pérdida, ¿verdad? Pensamos que hemos ido avanzando, entonces al pasar a la siguiente fase tenemos que encontrar otro apoyo, otro nivel, como decía Maribel, y de pronto empezar a entender que ya lo que tenemos que hacer es un cuidado paliativo, que tenemos que dar un confort y que tenemos que estar apoyando ya en otros niveles a esa persona cuidada. Eso también es importante que lo reconozcamos como cuidador, no, el tema de curación es un tema que tiene que ser muy claro para el cuidador, para que también lo maneje en su lenguaje, porque eso necesitan también los familiares. A veces creo que hoy lo hemos oído de muchas que las personas dicen, ¿quién va a cuidar y quién se va a encargar de todo eso? Y posiblemente cuántas veces estamos sintiendo que hemos logrado muchas cosas, pero sí, los logros de bienestar en el ser, en la persona son maravillosos, para eso debemos estar muy claros,
y que trabajando esta parte biológica vamos a conseguir algunas cosas, pero que finalmente eso que llamamos deterioro va a llegar a fenecer y va a ser parte de nuestra vida como cuidadores. Yo creo que Yadira se me fue, se me perdió, pero yo creo que este testimonio ha sido maravilloso. Ha sido una experiencia que nos ha convocado, que nos ha tocado el alma, que nos dice cuál es ese diario vivir cuidando a una persona con Alzheimer. Es una cuidadora como nosotros de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Los invito como siempre a que nos acompañen siempre a través del canal, que se suscriban, que nos den muchos likes, porque en la medida que el canal progrese, acuérdese, vamos a tener más la posibilidad de poder divulgar este tema de del cuidador, de apoyando al cuidador, de todo lo que necesita el cuidador. Entonces, para todos un abrazo, cuidador. Muchísimas gracias por sus valiosos aportes, sus opiniones, como siempre, y nos vemos pronto, pronto, pronto. Un abrazo, un beso grande. Los quiero muchísimo. ¿Con quién vas a pactar? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Ay, muchas gracias a todos por los aportes. Muchas Todo muy gracias. lindo. Es un tema para seguirlo. Muchas Gracias. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Un abrazo para todos. Bendiciones. Muchísimas gracias, muy interesante, muy demasiada enseñanza. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias.